Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. Hoy, como lo solemos hacer habitualmente en este programa, vamos a tocar un tema de rabiosa actualidad, que no es otro que la crisis migratoria, o por lo menos la situación de la inmigración ilegal que recibe Canarias. No tanto nos centraremos solo en la isla de Lanzarote, porque es un fenómeno que, como hemos podido ver en las últimas fechas, está azotando a todo el archipiélago. Es verdad que Lanzarote es la isla que mayor número de inmigrantes recibe, pero recientemente los hechos del Hierro han puesto en entredicho, han puesto en jaque al Ejecutivo de Sánchez, en estos momentos en funciones, pero la situación desde luego no está nada calmada. Escucharemos a lo largo de todo el programa a testimonios, aportaremos datos. Por ejemplo, en lo que va de 2023, 15.000 inmigrantes han llegado a Canarias de manera ilegal, y de estos 15.000, 3.000 son menores, que aquí es donde entra seguramente las mayores complicaciones. Pues con todo esto y con un reportaje de nuestros compañeros de Lanzarote Televisión, arrancamos este Objetivo Lanzarote dedicado a la inmigración. Lanzarote, como el archipiélago canario, se encuentra en un enclave geoestratégico especial. Su proximidad al continente africano, pero su pertenencia a España y a Europa, lo convierte en puerta de entrada de una inmigración irregular imposible de detener. Nuestra isla sigue estando en el epicentro de la ruta canaria de la inmigración, ostentando hasta hace poco el 75% de la llegada de pateras con miles de personas de origen magrebí o subsahariano. El drama que provocan estas mafias se ha escenificado en jornadas verdaderamente trágicas. Se recuerda el naufragio de los cocoteros, donde 25 personas perdían la vida hace ya más de una década, pero hasta hace bien poco y en 2 ocasiones consecutivas, la baja de Órsola era el escenario de múltiples fallecimientos cuando los inmigrantes estaban a escasos metros ya de tierra. La inmigración está generando varios problemas. El primero es el de albergar a los que llegan en estas embarcaciones en lugares dignos. La queja sobre la instalación del Centro de Atención Temporal de Extranjeros, el conocido como CATE, ha sido constante, sobre todo por las condiciones en las que viven estas personas. Además, como se vivía hace escasas fechas, cuando se producen avalanchas de pateras ante el buen tiempo reinante, este espacio se ve desbordado y los inmigrantes deben dormir en precarias carpas como estas que se instalaron en la zona de Puerto Nao. Otro problema son los menores, que no son derivados y se deben quedar en la isla. De aquí subyacen otras 2 cuestiones. La primera, la utilización de unas instalaciones, como son las del Albergue de la Santa, pensadas para acoger a jóvenes y otro tipo de actividades, como lugar de residencia de los denominados como MENAs, menores extranjeros no acompañados, que además de convertirlo en una especie de cárcel, genera un conflicto y cierta tensión con la población de la Santa, que a veces se ve amenazada con la presencia de tantos jóvenes. La segunda cuestión es qué hacer cuando estos jóvenes ya son mayores de edad y pasan una especie de limbo jurídico que no les permite adaptarse a la sociedad, y acaba el sistema obligándolos a convertirse en delincuentes. Las quejas, principalmente de partidos nacionalistas como Coalición Canaria, señalan al gobierno de Pedro Sánchez como inactivo, sobre todo a la hora de no destinar más recursos y en no obligar a otras comunidades a albergar a estas personas que vienen a Canarias, no por deseo, sino como puerta hacia España o a Europa. Además, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado demandan más refuerzos, pues cuando se producen estas avalanchas se destinan recursos que se eliminan a otros departamentos. Hoy, en Objetivo Lanzarote, analizamos la problemática de la inmigración. Y vamos a empezar este programa más vinculado a la isla de Lanzarote, pero tenemos que irnos hasta la isla del Hierro. ¿Por qué? Por actualidad, porque más de 3.000 personas en apenas 24 horas llegaron a la isla más occidental del archipiélago. Por ese motivo, entre otras cosas, Fernando Clavijo fue hasta la isla del Hierro para ver in situ cómo era la situación. Y esto fue lo que comentó después de la llegada de 3.000 inmigrantes. El Hierro está que no puede más, o sea, los recursos de la isla están totalmente colapsados, y por mucho que derivemos para otras islas que también empiezan a estar colapsadas, seguimos teniendo el grave problema de más de 3.000 menores no acompañados, que son niños y niñas, como han podido ver ustedes en primera línea, que se te parte el alma. Y de la misma manera, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, del Partido Popular, también se desplazó hasta allí y volvió a recalcar el mensaje que lleva ya varias semanas proclamando Fernando Clavijo, y es que Canarias necesita un mando único para no depender de tantos estamentos para tomar decisiones. Exigimos al Gobierno central un mando único. No es posible que la negociación esté siendo desde el Gobierno de Canarias con 6 ministerios distintos. 6 ministerios que no se coordinan, 6 ministerios que nos dicen cosas distintas, 6 ministerios que dejan de ejercer sus funciones en nuestra tierra y que por lo tanto nos tratan como si fuésemos ciudadanos de segunda.
Y dejamos la isla del Hierro a un lado y nos centramos en Lanzarote. Y es que se vivió una situación parecida, no tan abultada en cuanto a recepción de inmigrantes, pero sí que es cierto que las instalaciones del CATRE, del Centro de Atención Temprana de Extranjeros, se desbordó. Esto es lo que comentó Jonathan de León en esa jornada. Y bueno, lo que sí que no voy a permitir, mientras yo sea alcalde de esta ciudad, es que esto se convierta en la Lampedusa del Atlántico. Porque mire, el gobierno de la nación tiene que poner medidas para poder acoger a estas personas que están albergadas ahora mismo en un CATE que no cumple las condiciones dignas para albergar a personas, y no lo dice este alcalde, lo dice un informe de Función Pública que insta al gobierno de España a que se tomen medidas para acoger a estas personas. Y sobre esta situación que generó bastante confusión y que alteró por momentos a varios estamentos insulares, Marcia Acuña, desde la Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, también quiso darnos su punto de vista. Porque ante una llegada de ese tipo no tenemos recursos. Hay 250 plazas en el CATE de Arrecife, que es ese centro de atención temporal, a los extranjeros, que es temporal. Se desbordó, el Cabildo, en auxilio de la Policía Nacional, montamos carpas, colchones y baños en la explanada del muelle para solventar, para un trato humanitario, una ayuda humanitaria mínima a estas personas, pero al mismo tiempo decimos, oye, aquí hay que mojarse de otra manera, el Estado tiene que intervenir. Vamos a exigir es que tengan un CATE digno. Y dentro de las particularidades de la inmigración, quizá la que más preocupa es la situación de los menores, de los MENAs, que llegan aquí a territorio nacional de manera no acompañada. Las derivaciones, en líneas generales, se están llevando a cabo de manera correcta, pero sí que es cierto que la competencia sobre estos menores depende, en última instancia, del Gobierno de Canarias, y esto es lo que se pregunta Marcia Acuña al respecto sobre los MENAs. ¿Por qué los adultos se derivan a la península y los menores no? ¿Por qué Canarias tiene que soportar la atención a los menores hasta los 18 años y en el caso de los adultos se les da traslado rápidamente a esas personas que llegan a Canarias? Y desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias también apuntan un dato, y es que de los 15.000 inmigrantes que llegaron en lo que va de año a las costas canarias, 3.000 de ellos son menores, y así explica la situación la consejera de Bienestar Social. Ya hemos pasado los 3.000 menores, porque con la llegada del cayuco con casi 300 personas que llegaron ayer al Hierro, pues ya hemos cubierto, ya hemos pasado de la barrera de los 3.000 menores. Entonces necesitamos que no la solidaridad de la otra comunidad autónoma, sino la corresponsabilidad, y si hay que hacer una norma por parte del Estado, pues que se empiecen a derivar menores a otras comunidades autónomas. Yo creo que con eso podemos empezar a liberar la Santa. Osvaldo Betancor, como presidente del Cabildo de Lanzarote, también tomó la palabra y explicó que se está buscando una alternativa para los menores. Todavía no se ha dado la solución, pero sí que es verdad que no se contemple que el albergue de la Santa continúe en la situación que está en estos momentos y se buscan diferentes posibilidades. Intentar esa compatibilidad entre mayores y menores en ese sitio de la subida a San Bartolomé. Vamos a ver si es viable, si no el Cabildo va a seguir buscando infraestructuras para, como digo, acoger a estas personas. La posible solución de donde están ahora siendo acogidos las personas mayores, las mayores de edad por el Estado, poder usar ese terreno, ese amplio terreno que ellos tienen allí para poder montar nosotros un dispositivo de primera acogida. Estamos hablando siempre de primera acogida para pues todos los pateras y cayucos que nos están llegando en esa primera acogida, y después ya distribuimos esos menores entre todo el territorio de Canarias. Y como habrán visto, hemos empezado por una visión más general, a nivel estatal o a nivel regional. Nos hemos centrado en lo insular y sobre todo ahora nos centramos en particular en Tinajo, que es precisamente la ubicación donde se sitúa este albergue de la Santa. Desde el Movimiento Renovador de Tinajo, precisamente Antonio Morales nos explica que uno de los grandes problemas es la titularidad del centro. Primero hay que clarificar de quién es la titularidad del centro, porque es que lo demás es engañar a la gente y crear una crispación innecesaria. Cuando el Cabildo decide utilizar ese albergue es precisamente porque ellos entienden que el albergue es propiedad del Cabildo. Entendemos algunos, yo creo que casi todos los miembros de la Corporación Municipal de Tinajo, que es el Ayuntamiento el titular. Pero claro, hay dos vías: o el Cabildo le cede oficialmente ese centro al Ayuntamiento, o
tendremos que clarificarlo a través de los juzgados. Y precisamente enlazando con esos enfrentamientos que hubo recientemente entre vecinos, entre residentes y los propios menores, así habla Antonio Morales de la tensión que se vive por momentos en La Santa. El albergue de La Santa no reúne condiciones, porque no es un centro cerrado, es un centro abierto, no voy a descubrir yo nada, de todo el mundo he sabido, que ha salido a través de la prensa, la tensión que se ha creado y la no convivencia o la mala convivencia entre menores del albergue, no todos, pero algunos de los menores con vecinos de La Santa. Por eso Candelaria Delgado considera que hay que buscar una solución a corto plazo para dar respuestas a la situación que se vive. Estamos buscando ubicaciones, tanto el Cabildo como nosotros, ubicaciones para esas personas, esos menores que se van a quedar aquí fijos en Lanzarote y que son los con los que trabajaremos todo el tema de integración, todo el tema de formación. Nos vamos a sentar también con los fiscales de Canarias para ver de qué manera podemos agilizar esas pruebas óseas que en algunos sitios están tardando hasta 8 o 9 meses. Y los menores son solo un apéndice de esta crisis migratoria que está afectando, que está azotando, que está desbordando a Canarias. Pero también luego hay problemas económicos, como en su día nos explicó Fernando Clavijo, por una situación de quién costea los entierros de unos inmigrantes que fallecieron en alta mar. Quien paga o no paga el entierro, que es una llamada de atención, es secundario, porque parece que el problema es quién paga. No. El problema es que vienen niños muertos y gente muerta porque el gobierno de España y el gobierno de la Unión Europea no ha hecho nada. Ese es el drama. E incluso un mensaje ya escuchado por diferentes representantes públicos, en este caso lo dirá el alcalde de Arrecife, Jonathan de León: los efectivos de la Policía Nacional y también los servicios sanitarios se ven mermados cuando las pateras llegan de manera descontrolada. Todos los efectivos que tienen ahora mismo están destinados al control de la inmigración, carecen de efectivos para poder también tener seguridad en la ciudad. Y como habitualmente solemos hacer en este Objetivo Lanzarote, también hemos salido a la calle para conocer qué opinan ustedes sobre la inmigración, sobre si Lanzarote está desbordada y sobre todo si les preocupa esta tensión que se vive en el plano migratorio. Vale que entran ilegalmente, pero yo qué sé, se están buscando la vida también esa gente, ¿no? Es un problema porque creo que está llegando demasiada gente y creo que es incontrolable ahora mismo, pero creo que no hay una solución. No es por discriminar ni mucho menos, pero que atenderlo y todo eso cuando llegan, pero demasiadas pateras y no hay control de ellas. Sí. Nosotros, las personas que estamos aquí en la isla, en este caso en España, pues pagamos bastantes impuestos y hombre, las pateras que llegan. Pues continuamos en Objetivo Lanzarote hablando de inmigración, después de haber escuchado pues ya una batería extensa de totales de la situación, de datos, de cifras, de opiniones, también de posibles soluciones, porque realmente es un tema tan complejo y tan amplio que es difícil encontrar a corto plazo una solución que pueda erradicar todos los problemas que existen. Y tenemos una persona muy especial porque conoce muy bien la materia, que es abogada en materia de inmigración y nos va a dar su punto de vista. Además trabaja aquí en el archipiélago en diferentes islas y nos va a contar de primera mano pues cómo están las cosas, o por lo menos su punto de vista, y también, evidentemente, más allá de como abogada, pues también como ciudadana residente, pues oye, cómo ve la cosa y cómo ve la situación en general de esta crisis migratoria que está azotando al archipiélago. Loelia Mit El Mami. Hemos quedado que te puedo llamar Lala sin problema, Sí, por supuesto. Bueno, Lala, lo primero, gracias por venir a Objetivo Lanzarote, Nada, ustedes, por contestar a nuestra llamada. Y en líneas generales, te pregunto, como especialista en la materia, eres abogada y lidias, ¿no?, en tu trabajo día a día con la situación. ¿Cómo ves, a rasgos generales, en líneas generales, la situación en estos momentos en cuanto a la inmigración en Canarias? Bueno, yo creo que hablar de migración y de movilidad no puede suponer un problema, máxime cuando estamos hablando de personas que han sobrevivido a una de las rutas más mortíferas. Estamos hablando de cifras de 4 personas fallecidas por estas políticas migratorias al día durante los últimos 5 años, o sea, más de 8.000 personas han perdido la vida intentando llegar a Canarias, y yo creo que esto es una cuestión de base, de fondo. Es decir, yo creo que no soy muy objetiva, siempre lo digo, porque aparte de que soy migrante, refugiada,
soy del Sáhara Occidental, un país que fue colonia española, que España se fue y que lo ha ocupado ilegalmente Marruecos, y eso hizo que yo también me tuviera que desplazar y no poder vivir y desarrollarme en mi propio país. Entonces entiendo la realidad de muchísima gente que tiene que salir. Creo que hoy en día la movilidad humana, que alguien se tenga que mover por motivos económicos, políticos, de persecución o de cualquier otra índole, incluso para mejorar las condiciones de vida, y eso lo vemos incluso de personas de Lanzarote que tienen que irse a Inglaterra o a otros sitios, ya no puede ser afrontado como un problema. Creo que el problema es cuando alguien tiene que poner en riesgo su vida, cuando alguien tiene que llegar y sufre la deshumanización para poder hacerlo. Y la base principal creo que es que las personas, y yo hablo desde el conocimiento como letrada que me dedico a esto, pero también como persona refugiada, y es que las personas hoy en día no pueden salir con 2.000, 3.000, 4.000 euros que están pagando por subirse a un cayuco para entrar de manera irregular, que nadie quiere entrar de manera irregular a un país, que nadie quiere jugarse la vida, y la incertidumbre en el mar es terrible, y lo señala Salvamento Marítimo en esos rescates. Imaginaros 3.000, 4.000, 2.500 de una persona que hace unos días asistía. Imaginaros lo que supone eso teniendo familia aquí, si pudieran salir con un visado y desplazarse sin necesidad de entrar de manera irregular. De hecho, perdona, Ana, antes me comentabas, y me parece un dato bastante interesante, ¿no?, que además es información, que la gran mayoría de estos inmigrantes, ¿no?, que provienen de África, el 90%, una cifra similar, no pretenden quedarse en Canarias, o no su fin quedarse en Canarias, sino que utilizan Canarias como puente para llegar a Europa, con lo cual realmente esa inmigración no colapsaría. Canarias está, por su geolocalización, está a 100 kilómetros de la costa africana, y eso va a tener consecuencias de cara a que mucha gente que no puede salir con un visado hacia Europa, que es el destino, porque Canarias sigue siendo tránsito, el 90% de la inmigración irregular que estamos viendo en los últimos años, desde 10.000 hasta 20.000 personas que hablábamos antes, el 90% de estas personas no se quedan en Canarias, o sea, se van. Es más, las derivaciones que estamos viviendo ahora mismo, en 24 48 horas, estas personas de las que muchas veces se habla como avalancha, entrada masiva, que, ojo, no se corresponde con la realidad, porque si hablamos de cifras y de estadísticas, que me imagino que ya habréis facilitado, este último año, que es un incremento, estamos hablando de 16.000 personas que entran de manera irregular, que no suponen ni un 3 ni un 4% del total de la inmigración. De la inmigración, ¿no? Que la inmigración y las personas extranjeras que suelen llegar vienen a través del avión, vienen a través del aeropuerto de Barajas y entran a España a través de los puertos y de los aeropuertos. No vienen en cayucos ni en lanchas porque nadie quiere jugarse la vida. Esto supone un 2, un 3% ahora mismo en los últimos años que ha ido en descenso. De la inmigración total, ¿no? De la inmigración total, sí. El archipiélago. Por lo tanto, por un lado, no hay esa alarma, porque, ojo, estamos hablando de un 2, un 3% del total de la inmigración, y aparte de ese 2 o 3%, el 90% es derivado hacia la península y sigue su tránsito hacia Europa, que es lo que quieren las personas. ¿Y está funcionando, si tienes ese dato o ese conocimiento de esa situación, está funcionando bien las derivaciones, ya no solo Lanzarote? Nosotros este programa lo focalizamos más a Lanzarote, que aquí, yo por ejemplo sé que funcionan bien, en el tiempo estimado, que suele ser menos de 24 horas, se derivan a Gran Canaria y a Tenerife generalmente, y luego hacia la península, ¿se están llevando a cabo esas derivaciones correctamente? Sí, ahora mismo, solo hubo un momento en el que se paralizaron, que fue durante el COVID, 2020-2021, hubo 6 meses donde muchísimas personas que incluso con sus propios medios, personas migrantes que llegaban, que tenían familia en la península, que habían pagado un billete de avión y que iban con su documentación, y se les limitó por parte de Fronteras, que es Policía Nacional, y durante 6 meses no pudieron salir. Pero ahora mismo todas las personas que están llegando, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es de quien depende esta acogida, una vez que ya se hace esa recepción de las embarcaciones, que esto depende del Ministerio de Interior, para que os hagáis una idea, esa detención de las 72 horas en los CATES, que son los centros de atención temporal de extranjeros, en un plazo de 24 horas, 48 horas aproximadamente, las últimas embarcaciones que han llegado al Hierro están saliendo por puertos y por aeropuertos también. ¿Y la situación de los menores es algo más compleja? Muchísimo más compleja, porque el tema de los menores depende, estamos hablando de infancia, de interés superior de menores y de menores que han venido solos y que no están acompañados. Aquí, una vez que llegan, cuando ya se determina su minoría de edad, o en tanto se determina si es mayor o si es menor en función de si ha venido documentado o no, es mucho más complejo, porque depende esa tutela de esos menores de la comunidad autónoma. Es como si pasaran a ser sus padres, la Comunidad Autónoma de Canarias, la Dirección General de Protección a la Infancia y Familia, a través de la Consejería de Derechos Sociales, y
se vuelve mucho más compleja el tema de las derivaciones, porque ya depende de qué comunidades autónomas del resto de estados están dispuestas a esa redistribución acogerlos, ¿no? Que debería ser y debería producirse de una manera totalmente responsable y solidaria con la situación de los menores. Y te quería preguntar, el otro día el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, comentaba así como que hace unos meses había un mensaje muy solidario por parte de todas las comunidades autónomas, pero como las competencias con los menores no acompañados es directamente de la comunidad autónoma en cuestión, en este caso de Canarias o de la que sea, comentaba que esa solidaridad se había evaporado, se había diluido y que ahora las comunidades autónomas de la península no están dispuestas o no están muy por la labor de acoger a estos menores. ¿Esto está ocurriendo? ¿O el Estado puede hacer algo? El Estado puede hacerlo, pero aquí estamos hablando de una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. El Estado, a través de los mecanismos que tiene, puede intentar que de alguna manera pues la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Barcelona, en este caso, y de otras comunidades como puede ser Valencia y demás, pues también acojan. Lo vimos durante el año 2022, se hicieron aproximadamente 2020-2021 también, pero un porcentaje muy ínfimo. Estamos hablando de 100 y pico, 200 personas que han podido salir, además de las que están pendientes todavía de las pruebas óseas, que pueden determinar pues su mayoría de edad y salir de los correspondientes recursos como menores. Es mucho más complejo porque por un lado tendríamos la teoría y por otro lado la práctica. Y yo creo que cuando hablamos de personas ya no hay solidaridad, hay responsabilidad y tiene que haber compromiso para, porque ya se ha dicho, o sea, yo tengo muchos compañeros, pediatras, trabajadores sociales que están y educadores que están en los centros de menores, que hablan de una situación insostenible si Canarias no se abre para los menores. Y ya lo se dijo en su día también por la consejera de Derechos Sociales y la directora general de Protección a la Infancia y Familia, de si no abrimos Canarias y los menores no son derivados, se van a quedar en comisaría. Se dio ese mensaje que fue muy alarmante en un momento determinante, se hicieron algunas derivaciones, pero seguimos ahora mismo. Creo que Canarias el problema que tiene es que como el problema no es central, está olvidada al lado de África, es como si fuera frontera y mientras sea frontera no nos importa. Que esto habrá que ver cómo va a afectar en Canarias el nuevo Pacto de Asilo y Migraciones, que bueno, nuevo es del año 2020, pero que ya se ha llegado a un consenso de los Estados miembros en cuanto a la redistribución, en cuanto a las solicitudes de asilo y cómo se va a enfocar Canarias, porque yo creo que Canarias tiene claro que no quiere ser cárcel. Canarias es un pueblo que también ha sido migrante, donde las personas siguen saliendo y entrando y donde también tiene una realidad migratoria, pero creo que Canarias no quiere ser una cárcel para las personas migrantes y mucho menos para los menores que necesitan una protección mayor, porque después pediremos a esos menores que tengan una buena educación, que tengan justicia también para que puedan responder socialmente y estén debidamente integrados. Y como le vamos a exigir esto, lo suyo es dotar de mecanismos a las comunidades autónomas para que también asuman esa responsabilidad. A nivel logístico o burocrático, ¿crees que sería favorable, en este caso lo que solicita Canarias, que es que exista un mando único para no depender de tantos estamentos y tantos ministerios, ¿no? Porque lo hablábamos un poco fuera de cámaras, pues para cualquier movimiento que quieras realizar, ¿no? En materia de inmigración, interviene el Ministerio de Exteriores, de Migración, de Interior. Al final son demasiados organismos y en este caso Canarias lo que solicita es tener un mando único, una figura jerárquica que pueda orquestar toda la situación de inmigración. Sí, creo que eso no sé cómo se va a materializar. Porque sería productivo, pero es complicado igual, ¿no? Es muy complicado. Creo que también la base es dejar de gastar dineros de fondos de la Unión y del Ejecutivo Central para frenar la inmigración que nos está frenando. Y sinceramente, desde mi punto de vista y teniendo en cuenta un poco las últimas llegadas, los perfiles de las personas con las que estamos hablando, que entre ellos ha cambiado la ruta y estamos viendo a gente que está llegando de Senegal en un cayuco, solicitantes de asilo por una situación que viven en su país, creo que a lo mejor podríamos, esto es en cifras, entre CATES, que son centros de atención temporal de extranjeros, entre CIE, que son centros de internamiento de extranjeros, entre Frontex, agencia europea para frenar, contener y crear un dispositivo constante sobre la inmigración, entre Policía Nacional, UIP, Cruz Roja. Al final es un gasto entre el Plan Canarias, digo yo, más las personas que ponen en riesgo su vida y se gastan 2.000, 3.000 euros en una embarcación, porque, ojo, estamos viéndolos como pobres que llegan de esa manera, pero es que a esos pobres les hemos impedido, igual que lo hacemos con la gente que está aquí, que puedan salir en un avión, porque tienen familia, porque tienen posibilidad de trabajar. Sabemos que son la mano de obra de este Estado español en las frutas, en las verduras y en los cuidados de hogar que ya nadie hace y lo hace población migrante. Entonces, digo yo, que no es mejor estructurar un sistema que permita que 20.000 personas no tengan que salir, entrar de manera irregular, acogerlos,
que la gente tenga esa alarma y le preocupe que la población, un 2, un 3% llegue, y dejar de destinar todo ese dinero para que las personas salgan de manera regular, para que la gente, igual que lo hace un conejero a Londres, lo pueda hacer un senegalés a Madrid o a Francia, si quiere, con su documentación debidamente identificado, y con 2.000 o 3.000 euros que estamos hablando. Estamos hablando seguramente de aprovechar mejor los recursos económicos que se destinan para frenar la inmigración, que luego encima no la puedes frenar. Y la última, Lala, me gustaría saber si piensas que tal y como concebimos ahora mismo, como se concibe la inmigración irregular, ¿no? Pues que ya en cayucos, en pateras, que la verdad que uno lo ve y parece poco real que en 2023 haya gente metiéndose como una de las últimas que llegaron con 280 inmigrantes, un solo cayuco, que creo que fue el récord histórico, ¿no?, el más grande que llegó a Canarias. ¿Crees que se va a encontrar esa solución o algo similar a lo que tú propones, o seguiremos viendo los próximos años a gente metiéndose en cayucos y viviendo a Canarias jugándose la vida? Yo creo que para eso habría que cambiar las políticas migratorias. Por un lado, dejar de, que yo siempre digo una frase que es muy, la he repetido en muchas ocasiones, que sería parar la neocolonización o asumir la inmigración. Para eso África tendría que tener gobiernos soberanos, tendría que dejar de sufrir el expolio de sus recursos naturales y se tendría que respetar las personas que viven allí, para que la gente no salga como una obligación, sino que lo haga como una opción, con su visado, con su documentación, y pueda conocer otros sitios. Pero para eso, no, porque para eso tendríamos que tener unas políticas que no sean racistas. Europa acogió a más de 8 millones de personas refugiadas que venían de Ucrania, que se activó una directiva de protección temporal y no puso en jaque el sistema de seguridad ni la protección de Europa. Pero Europa no está dispuesta a hacerlo con 20.000 personas, y lo vimos con la gente que salió de Mali, Sudán, el Chad, solicitantes de protección internacional, a los que España les concede el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria, y a las que vimos como fueron asesinadas a palos por las autoridades marroquíes en las valles de Melilla. Para eso tendría que haber un enfoque que no fuera racista y que permitiese que yo, que lo he vivido en propia persona, con un pasaporte verde argelino, que no podía viajar, que no podía hacer muchas cosas, y ahora que tengo un europeo español que me permite, y soy la misma persona, una persona formada que forma parte de este Estado y que lo ha tenido también complejo, pues entiendo perfectamente que una persona con su pasaporte verde que no vale nada tenga que poner en riesgo su vida porque no están dispuestos el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que son los consulados en los países de origen, dejarles salir en avión. O sea, nos gastaríamos, por un lado, en este caso evitaríamos que la gente se juegue la vida, que para mí es lo más importante, evitaríamos que este gasto y este despilfarro económico, que hay que ver quién se está lucrando en el negocio de las fronteras, que esto es otro debate que se podría abrir, y permitiríamos que la gente se mueva, porque esto es claro, lo hemos visto ahora mismo con el gobierno de la extrema derecha, con Meloni, donde no ha podido contener algo que para ella era el primer fin y el objetivo, que es la inmigración, porque la gente va a seguir saliendo. Entonces, ¿damos vías seguras para que la gente lo pueda hacer, o vamos a seguir viviendo esta situación de drama humanitario absoluto? Lala, pues un placer tenerte en este Objetivo Lanzarote. A ustedes por invitarme. Ha sido muy claro y además está muy bien el testimonio de nuestra invitada en la noche de hoy, y con ella ya llegamos prácticamente al final de este Objetivo Lanzarote dedicado a la inmigración. Y hasta aquí este Objetivo Lanzarote. Esperemos que les haya servido toda esta información que han escuchado, todos estos testimonios, para tener una opinión, o por lo menos para tener una situación realista de lo que está ocurriendo ahora mismo en el archipiélago. Como siempre, volveremos en este Objetivo Lanzarote en un par de semanas con más temas de actualidad.